buenos días a todos, qué bendición estar aquí con ustedes. Soy María Fernanda Ramos en ausencia de Rebeca Chan. Sean bienvenidos al programa Este es el Día, transmitiendo desde los estudios de Vida Nueva, la radio de la familia, una plataforma novedosa donde abordamos temas que mediante un impacto positivo ayuden a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. ¿Y qué creen? Este es el Día de Asesoría Legal, un día muy importante porque ¿cuántos de nosotros tenemos problemas legales y no sabemos cómo resolverlos? Por eso, hoy estamos de nuevo con el licenciado Gabriel Ramos Velázquez a efecto de que nos resuelva todas nuestras dudas. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a todo el auditorio, muy buenos días, Fer, y todos aquí en el estudio. Esperamos que este tema sea de mucha utilidad. Bueno, buenos días, licenciado, buenos días a todos los radioescucha. Pues el día de hoy estaremos aprendiendo sobre un tema sumamente importante y que vemos en el día a día, que es la migración y pues todo lo que esto conlleva. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos hablando sobre qué es la migración, licenciado? Bueno, sí, es muy importante todo este tema de la migración, Fer, porque antes de empezar me gustaría más o menos si pudiéramos ver algún tipo de estadística para poder entrar en contexto, Fer. Sí, bueno, acá tenemos unas estadísticas conforme a la Organización Internacional para la Migración que nos habla cómo en el 2019 las personas migrantes internacionales ascendieron a 272 millones en todo el mundo. Esto equivale al 3.5% de la población. Y si hablamos en cuanto a mujeres y hombres, equivaldría a un 52% que eran varones y el 48% eran mujeres. Igual, en México fue el segundo país en el mundo con el índice más alto de personas migrantes residentes en el extranjero, solo detrás de la India, es decir, que fue el segundo. Y en el referido informe del cual hablamos, se indica que México también es importante país de tránsito de las personas migrantes que viajan hacia el norte, hasta la frontera de los Estados Unidos de América. Sí, creo que es muy importante resaltar esto, Fernanda, de que obviamente hay más de 200 millones de personas en el mundo migrantes y México creo que tiene más de 11 millones, es el segundo país con gente migrante alrededor del mundo, después de la India. Esto nos hace entender que México obviamente tiene tanta gente en el exterior, en esa calidad, y también es un, como decía Fernanda, es un lugar de tránsito hacia el norte de las personas de Centroamérica, y es por eso que este tema tiene tanta relevancia para nuestro país. La migración no es más que un movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Ahora, ¿qué dice la Constitución sobre esto? Porque yo quiero decirte, Fernanda y auditorio, que la migración es un derecho humano y tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar en referencia a este tema. Muchas veces les llamamos ilegales a las personas que vienen de Centroamérica y se introducen al país con fines ya sea de asilo, de refugio o de tener residencia, y lo primero que tenemos que entender es que la migración es un derecho humano. Los inmigrantes, Fer, no son criminales, y auditorio, no son criminales. O sea, la migración no es un delito. La inmigración es de dos tipos. Hay una migración regular y una migración irregular. La migración irregular es aquella que se da con todos los elementos y requisitos que la ley de migración establece, y la irregular es aquella que no se da en ese caso, Fernanda, pero de ninguna manera constituye un delito y por lo tanto no debemos de tratarlos como si fueran unos criminales. Están en todo su derecho, Fer. Sí, creo que esto es algo muy importante porque muchas veces el desconocimiento de estas cosas nos llevan a discriminar a estas personas o a llamarles ilegales a la persona, ¿no? Pero creo que es importante con lo que comentas que pues las personas no son las que son ilegales, ¿no? Sino que es su cuestión administrativa la que se encuentra en un estado de ilegalidad. Entonces yo creo que esto también nos ayuda a cambiar un poco la mentalidad y abrir más la mente y también tener un poco más de compasión hasta estas personas, ¿no? Es muy importante lo que dices, Fer. Efectivamente, tiene que cambiar nuestra percepción de las personas migrantes y tener un poco más de entendimiento.
Preguntas como si la Constitución les aplica, por ejemplo, a los migrantes también como a nosotros. Y el artículo 1 es claro y efectivamente tienen todos los derechos humanos que nosotros podemos tener en México, los derechos derivados de la Constitución y los derechos derivados de los tratados internacionales, que ya iremos viendo cuáles son esos principios y derechos que son tan importantes. Pero algo que se fundamenta en la Constitución está en el artículo 11, esa libertad, Fer, deambulatoria, esa libertad que tenemos de entrar y de salir del país sin necesidad de, por lo menos en el trayecto del país, en todo lo que es el interior del país, Fer, no tenemos, y auditorio, no tenemos la obligación de portar identificación. El artículo 11 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Es importante entender esto. No estamos, ¿y por qué es tan importante entender esto? Claro, dice, el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y las autoridades administrativas, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes de migración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizará de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Y en este punto, pues tenemos que entender que el derecho humano a migrar, el derecho humano a deambular, el derecho humano a decidir dónde residir, es parte, auditorio y Fernanda, es parte de nuestro derecho a ser libres, a nuestra libertad. Wow, pero qué padre igual el punto que comentas sobre que no estamos obligados a cargar con las identificaciones y con toda esta cuestión, sobre todo porque creo que muchas de las veces cuando sucede esta cuestión de la migración, pues las personas normalmente salen huyendo de sus países por cuestiones de, ya sea de guerra, por cuestiones políticas complicadas en su país, cuestiones económicas, y pues muchas de las veces salen corriendo de su país, ¿no? Y creo que lo que menos se ponen a pensar es en juntar sus papeles, en agarrar, como simplemente agarran a sus familias o las cosas más importantes con las que puedan sobrevivir y pues llegar a un lugar en donde tengan una mejor vida, ¿no? Así es, Fer, y es importante también esto. ¿Por qué tiene tanta trascendencia el hecho que el artículo 11 constitucional nos hable de esa libertad de tránsito sin necesidad de documentación? Hubo un caso que fue resuelto en el amparo 275-2019 de la Suprema Corte de Justicia, en el cual detuvieron a 4 personas a través de una revisión migratoria. Para esto abro un paréntesis para explicar al auditorio. Las formas en que el Instituto Nacional de Migración puede hacer las revisiones de las personas que están siendo introducidas al país es a través de tres tipos o modalidades. Revisiones migratorias, que son en estaciones en diferentes partes del país. El control migratorio, que es en las fronteras, el control migratorio, y la verificación domiciliaria, que eso ya se hace cuando los extranjeros tienen algún ya carácter legal dentro del país, pero que necesitan tener verificaciones para ver si se encuentran en orden en sus documentos. Ahora bien, en referencia a la revisión migratoria, Fer y auditorio, la autoridad migratoria podía hacer revisiones en cualquier parte de la República, y sucedió en Querétaro que detienen a unas personas, a unos indígenas chiapanecos, y lo peor de todo es que ellos sí llevaban identificación, llevaban actas de nacimiento, pero la autoridad migratoria les dijo no, o sea, simplemente no se les acepta, de seguro ha de ser apócrifa. Y aprovecho también para decir esto, Fer, es importante entender que la nacionalidad no tiene rostro. Y por situaciones de discriminación, porque los vieron con ciertos rasgos, le dijeron ustedes son guatemaltecos, y por poco los deportan a Guatemala. Pudieron presentar un amparo, lo soltaron, y obviamente se determinó, que esto es muy importante, se determinó la inconstitucionalidad de los artículos 97 y 98 en una de sus partes sobre la revisión migratoria. Es decir, actualmente solo pueden ejercer ese tipo de revisión documental
en las fronteras, en los puntos de revisión de ingreso al país. Y vamos a preguntarnos, yo creo todo el auditorio, ¿y ahora cómo va a hacerle la autoridad por si se encuentra un extranjero sin esa calidad migratoria legal, por decirlo así, dentro del país? Pues habrá que regresar a la figura de la sospecha razonable, pero no puede un policía de migración por ningún motivo, por razones de lenguaje, por razones de apariencia, detener a una persona para pedirle sus documentos. Esto es muy importante, repetimos, por lo establecido en el artículo 11 constitucional. Sí, como mencionas, creo que es muy importante recalcar esta parte, que pues la nacionalidad no tiene rostro, ¿no? Y muchas de las veces yo creo que las personas cuando quieren agarrar a una persona, que opinan, que se ven por cierta manera, ciertos rasgos físicos, el color de la piel o simplemente por cómo los ven físicamente, ya los discriminan y los quieren encuadrar en algún pues en alguna nacionalidad que realmente no les corresponde, y pues les terminan violando derechos humanos que tienen estas personas por simplemente el hecho de cómo se ven, ¿no? Y esto creo que es muy importante recalcarlo también para aquellas personas que nos estén escuchando y que hayan visto algún caso de violación de este derecho, pues que ahora ya lo conocen y ya sabemos que pues no está bien, ¿no? Y que es inconstitucional completamente que estas cosas se hagan de esta manera. Claro, y obviamente hay medios de poder ejercer ese derecho. También es muy importante entender los derechos de los migrantes, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas a protección internacional. Nosotros tenemos que ver cada vez más esta figura de una manera diferente. A veces no entendemos o no sabemos cuáles son los derechos que tienen los migrantes. Y vamos a empezar ya con esos principios y derechos relevantes que obviamente tienen trascendencia para nuestra realidad. Uno de los principios, de los primeros principios, son 10, es el de igualdad y no discriminación. Es decir, tienen exactamente los mismos derechos que nosotros tenemos y también a no ser discriminados. Es por eso que no pueden obviamente ser revisados ni tratados de una manera diferente por sus rasgos físicos o su forma de hablar. Y nosotros tenemos que ver, como en el caso de este amparo que te mencionaba, Feria Auditorio 275-2019, que estas personas chiapanecas pudieron haber sido extraditados a Guatemala, y cómo iban a entrar al país, de manera que ahora sí, ellos entrando con un carácter pues no nacional. Afortunadamente la Corte los protegió. El derecho de igualdad y no discriminación es un derecho humano que tienen estos migrantes. Otra cosa muy importante es que los migrantes también tienen el derecho a acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, es decir, pueden acudir a los medios de protección constitucional, en este caso como lo es el amparo, y está en discusión todavía si pudiese ser el amparo a través de una persona tercera. Otro punto importante es que no pueden ser detenidos, cuando son menores de edad no pueden ser detenidos, Fer. Es muy importante ver esto, y la autoridad migratoria, cuando encuentra personas que no tienen esa legal estancia en el país, los puede llevar a una estación migratoria, pero en teoría esto no debería considerarse una prisión, aunque sería cuestionable toda vez que los priva de su libertad de tránsito. Pero bueno, los inmigrantes tienen derecho a acudir al juicio de amparo para la protección de sus derechos humanos y constitucionales. Wow, creo que esto está muy fuerte, porque incluso la ley nos dice que pues somos iguales ante la ley, ¿no? O sea, ya sean migrantes o ciudadanos de aquí, pues hablando en el país mexicano, y muchas veces nosotros, pues por nuestros prejuicios y todo esto, pues hacemos de menos a estas personas, ¿no? Incluso pues al momento de cuando los ven que son migrantes, pues los tratan de una manera que no es correcta, es completamente inhumana. Vemos muchas veces en las noticias cómo nos pasan videos de las familias completas, incluso con lo que hablaba de que los niños no pueden estar en estos lugares en donde ponen a los migrantes. Está cañón, porque en las noticias vemos los videos de
de cómo luego pues juntan a toda la familia, ¿no? Creo que una mala interpretación de este artículo pues puede llevar a que las personas, en vez de que dejen en libertad a la familia completa, las encierran, por así decirlo, ¿no? Sí, Fer, y es importante, ahorita vamos a ver, ese principio es de unidad familiar. Lo que estás mencionando acertadamente se llama principio o derecho de unidad familiar. Y cuando hay menores, Fernanda y auditorio, dentro de los migrantes vienen con menores, el criterio es que no los lleven a la estación migratoria, sino los lleven al DIF para que ahí los resguarden. Pues obviamente para proteger los derechos del menor y de la familia. Dentro de estos derechos, continuamos, si te parece, Fer, sí. Ya vimos el principio o derecho de igualdad y no discriminación, el de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, está también salvaguardado en el artículo 17 constitucional, el derecho al debido proceso, que esto es estupendo, o sea, este derecho al debido proceso es la garantía de audiencia contenida en el artículo 14, segundo párrafo. Nadie puede ser privado de su libertad, posesiones, propiedades o derechos, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en donde se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ese debido proceso es necesario entenderlo, porque ningún extranjero puede ser deportado a su país sino mediante un debido proceso. Si no ha llevado un juicio en donde se determine ya cabalmente que no se le permite el acceso al país. Cuando se trata, Fernanda y auditorio, de situaciones de asilo político, personas perseguidas por su manera de pensar, su ideología política, que está en riesgo su vida, o aún personas que no pertenecen a la política, pero están en riesgo su vida, esas personas tienen privilegio para poder permanecer en el país por un principio que se llama de no devolución. Pero vamos a continuar. Dice, debido proceso, tiene derecho a ser notificado, a que le comuniquen la causa de que le están privando de su derecho de ambulatorio. Tiene derecho a la asistencia consular de inmediato que lo detienen, digamos, por llamarlo así, que lo paran, porque la Constitución pues distingue entre parar y detener. Bueno, en el momento que lo paran y le quitan su derecho a deambular, pues necesita él que le comuniquen por qué lo están haciendo y también que le permitan solicitar asistencia consular, Fer, así como asistencia legal. Pues bueno, nos quedamos con esto y vamos a un corte, pero antes de ir al corte les doy el número de la radio por si tienen alguna pregunta, que es 9993-546914. Y pues bueno, nos vemos en unos momentos. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré el día. Este es el día que se echó para mí. Vamos a un corte y regresamos. Me gozaré por ti. Hola a todos, estamos aquí de regreso con una palabra que dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y pues bueno, con esta cita podemos comenzar nuevamente y comprender la importancia de este tema, comprender la importancia y hacer una reflexión sobre cómo nosotros también tenemos en nuestra mente a estas personas, porque a veces podemos tal vez no actuar, pero desde el hecho de que nuestro corazón o nuestra mente ya tengamos pues una manera de ver a estas personas, pues ya tenemos que darnos cuenta que algo no estamos haciendo muy bien, ¿no? Y creo que es importante que sigamos como hablando y aprendiendo sobre este tema, que pues el conocimiento nos ayuda mucho, ¿no? A ir mejorando. Y pues bueno, nos habíamos quedado con los derechos que las personas migrantes tienen. Y me quedé con una duda para que el licenciado nos ayude. Con respecto al derecho que tienen los migrantes, con respecto a que puedan comunicar pues a su consulado, las personas que vienen huyendo de su país normalmente, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con estas personas? ¿De qué manera
¿qué hacen las autoridades? Porque pues si le avisan a su consulado, pues es lo que menos quieren estas personas, ¿no? Sí, bueno, diferenciando entre el asilo político y la calidad de refugiado, el carácter de refugiado. En el sentido de que lo mencionas, Fer, es importante entender, y tienes razón, es muy buena pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que están siendo perseguidos políticamente, piden asilo político, vienen al país y pues uno de los derechos es pedir asistencia consular, pero pues en estos casos no sería viable porque pues inmediatamente le hablarían al país dónde está y podría estar en riesgo su vida, y por eso es muy buena pregunta. Lo que tenemos que hacer en ese caso es acudir a este tipo de protocolos que estamos mencionando, Fer, para ver de qué manera las autoridades migratorias puedan ayudar a este migrante, y obviamente tienen también hay una comisión llamada COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que ellos les pueden dar atención y también proporcionarle, por supuesto, también ayuda legal, para no quedarse en ese estado de indefensión, Fer. Ok, muchas gracias, licenciado. Pues, ¿qué le parece si seguimos aprendiendo sobre los derechos? Y igual me gustaría nada más recalcar, el número de la radio es 9993-546914. Y pues bueno. Continuamos con, ya vimos, principio de igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, debido proceso, derecho a ser notificado y comunicado, tener asistencia consular. El siguiente derecho humano es que tengan un trato digno. Esto está salvaguardado por el artículo 1 de la Constitución. Necesitamos entender como país o como ciudadanos y como prójimos, obviamente, que necesitan tener un trato digno. Nunca debemos de olvidar que el derecho no fue primero y luego la sociedad, sino nacimos completamente libres, y para poder tener una vida en convivencia fuimos relegando o dando un poco de nuestra libertad. Y pues las fronteras pues realmente son fronteras creadas con un fin, pero no deben de estar por encima de los derechos humanos de las personas, Fer y auditorio. Y estas personas inmigrantes tienen derecho a tener un trato digno de las autoridades, ¿no? Salvaguardar su dignidad y un trato pues, como personas. A veces el mismo trato que las autoridades les da, o el simple lenguaje que se utiliza para referirnos a ellos, hace que la misma sociedad los rechace, Fer. Sí, eso es algo que es como lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que incluso la propia ley pues ya ve estas situaciones y ya regula, ya nos dice que somos lo mismo en cuanto a la ley y en cuanto a los derechos que tenemos, no únicamente los derechos que podemos encontrar en la Constitución o en las diversas leyes, sino que también con respecto a los tratados internacionales de los cuales pues México forma parte, ¿no? Y pues si en la ley está, ¿por qué nosotros no podemos dar ese paso, ¿no? De vernos como iguales. Así es, Fer. Y es importante entender qué tratados internacionales intervienen en este tipo de derechos. Es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Ahora bien, seguimos con el número 6, libertad personal de circulación y residencia. Esto ya lo hemos venido mencionando dentro de los derechos humanos a la libertad. El derecho a migrar y el derecho a residir en donde sea mejor, en donde hayan mejores condiciones para nosotros, siempre y cuando no afectemos el derecho de los demás. Otro de los puntos, de los principios o derechos humanos que tienen los migrantes es la preservación de la unidad familiar. Hace un momento mencionábamos precisamente esto, Fer y auditorio. Las autoridades migratorias tienen la obligación de que si hay menores de edad, estos en ningún momento pueden ser detenidos y llevados a la estación migratoria. Y si estos menores vienen acompañados de sus padres o abuelos o familiares, el criterio que deberían adoptar por este principio de unidad familiar es que ninguno tampoco de los adultos fuera llevado a estaciones migratorias, sino que junto con los menores pudieran ser trasladados al DIF para recibir la atención necesaria. Otro principio importante de los derechos de los migrantes es el incentivo a la regularidad migratoria. Esto es incentivar la regularización migratoria cuando se trata de menores de edad, Fer, en situación de vulnerabilidad o que estén perseguidos esté en riesgo su vida, personas con discapacidad, situaciones que estén dentro del grupo vulnerable.
y el Estado mexicano tiene la obligación de procurar la regularización migratoria de estas personas, Fer, y auditorio. El noveno derecho, principio relevante en los casos que involucran a personas migrantes y sujetas a protección internacional es el beneficio de la duda. Este principio de derecho humano está impresionante, Fer, impresionante, no lo puedo llamar de otra manera porque es simplemente que la autoridad migratoria tiene que darle el beneficio de la duda a los migrantes que estén entrevistando, es decir, tienen una prueba a favor, una presunción de verdad en lo que están diciendo. Y en este caso, por ejemplo, de las personas que detuvieron, a los chiapanecos que detuvieron en Querétaro, de manera completamente arbitraria además, pero bastaría con que ellos, sin exhibir documentos, hubieran dicho somos de México, para que los pudieran dejar acá. Obviamente estos sí eran mexicanos, ¿no? pero aunque no fuese así, por llamarlo de alguna manera, no puede ser que se exija dentro del territorio nacional la exhibición de documentos por cuestión de simplemente apariencia, y si por alguna razón ya son parados en esa libertad deambulatoria, entonces ellos si dicen, ¿sabes qué? Me vienen persiguiendo esto y el otro, tienen que creerle. Y esto es porque pues ellos, como tú decías al inicio del programa, salen rápido de su país, claro, no tienen la oportunidad a veces de cargar documentos, en muchos de los casos vienen huyendo efectivamente, sí. Y la autoridad no tiene el derecho de estarles exigiendo más y obviamente de darles certeza a lo que ellos están diciendo. O sea, la autoridad migratoria tiene que creerles para acabar pronto, salvo prueba en contrario. Y esto la Corte se ha pronunciado y dicho, bueno, tu autoridad migratoria tienes la posibilidad de hacer investigaciones y de poder determinar pues ya más adelante si efectivamente está en riesgo su vida o no, o lo que te está diciendo es verdad. Claro, creo que sí es muy importante este principio del beneficio de la duda, porque pues como se mencionaba, ¿no? O sea, ¿cómo van a estas personas probar que pues ya sea que no vienen, que vienen de otro, que no vienen de otro lado, ¿no? O la manera en la que pues quieran defenderse, pues de qué manera van a probar, ¿no? Cuando muchas de las veces cuando vienen, pues vienen sin recursos, vienen tratando de sobrevivir de la manera en la que puedan, ¿no? Y pues vienen buscando una mejor vida. Y pues la Constitución parte del principio por pro persona también, ¿no? Que pues hay que proteger primeramente a la persona, y creo que es muy importante que tengamos esto en mente sobre el beneficio de la duda. Ahora, el problema que se presenta, Fer, en este tipo de derechos que están muy, muy hermosos, la verdad, para la protección de los derechos humanos, pero también presenta retos para nuestro país, ¿no? Claro. Presenta retos porque nos tendríamos que preguntar ahora cómo un agente migratorio va a poder determinar que una persona es extranjera y no tiene legal estancia en el país, ¿no? Uh-huh. No, si no puede ser a través de los rasgos ni de, como tú decías bien, la nacionalidad no tiene rostro, entonces, ¿de qué manera va a poder, Fer? Claro, o incluso pues que no, o sea, también esta cuestión de que no le pueden revisar solicitar sus identificaciones y todo eso, que por un lado, como ya vimos, pues está muy bien porque pues no obligas a las personas a seguir en situaciones deplorables, ¿no? Simplemente porque no tienen su identificación y todo esto, y pues sí, creo que sí es muy, muy importante. Sí, o sea, ver cómo van a resolver y aclarar nuevamente, Fer, y auditorio. Las autoridades migratorias, lo que se declara inconstitucional y la inconstitucionalidad son los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que permitía las revisiones migratorias en cualquier parte del país. Ahora, donde sí está permitido, obviamente, que pidan los documentos y todo, es en las como parte del control migratorio de acceso al país, en las fronteras, en los aeropuertos, en los accesos normales, vehiculares de toda frontera. Ahí está completamente permitido. Okay. Cuando se presentó este amparo, obviamente lo que se le pedía a la Corte es la declaración de inconstitucionalidad de otros artículos también que mencionaban
esa posibilidad de la autoridad de revisar documentos. Entonces dijo la Corte, a ver, lo que no está bien es que tú pretendas en cualquier parte del país estar pidiendo documentos solo porque así lo determinas, porque la Constitución no exige la aportación de documentos, pero tampoco podemos negar la importancia que tenemos de buscar también que el acceso al país sea completamente legal, ¿me explico? De hecho, el asilo político, la solicitud de carácter de refugiado, pues son completamente legales cuando se hacen conforme a todos los requisitos que la ley establece. Entonces, este principio de beneficio de la duda, pues es un principio que ahora sí que beneficia muchísimo a los migrantes para poder solicitar que les permitan estar en el país. Otro principio, el 10º principio y último que pudiéramos ver es el de no devolución, Fer. Este derecho humano a no devolución quiere decir que el Estado mexicano, ningún Estado, puede devolver, puede deportar cuando se trate de situaciones de que pongan en riesgo la vida de la persona. Entonces, como ya dijimos, si el inmigrante dice, ¿sabes qué? Pues me están persiguiendo, mi vida está en riesgo, como algunas entrevistas que hicieron y escuché de personas inmigrantes, pues entonces el Estado mexicano no los puede devolver en riesgo de la vida de estos migrantes, Fer. Wow, esto es muy importante porque muchas veces pues lo que se espera, ¿no? Es que cuando llega un migrante pues lo primero que a veces la gente quiere o que se espera pues es que o los regresen a sus países, ¿no? O bueno, eso es lo que podríamos pensar que es lo que sigue cuando llega alguien al país, ¿no? Que no proviene de este. Y creo que esto también se relaciona mucho y bueno, a mí se me llamó muchísimo la atención el principio de que el Estado tiene la necesidad, bueno, tiene la obligación de ayudar a la regulación de todos sus papeles y de toda su cuestión administrativa, ¿no? Creo que eso es un punto muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención. Sí, Fer, otro punto que me gustaría mucho tocar es el tema de la denominada reparación integral. Por ejemplo, estas personas, Fer, que fueron detenidas siendo mexicanas y pudieron haber sido enviadas a Guatemala, bueno, pues les dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, ya revisamos, tus papeles sí eran reales y entonces no pasa nada, pues ya váyanse a donde iban a ir, como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero pues la Corte dijo, no, espérate. Claro. De hecho, la mayoría de estos asuntos no llegan a la Corte, Fer, y auditorio, porque la autoridad migratoria antes de eso los resuelve el tema y cuando se van al amparo estas personas, pues los sobreseen porque queda sin materia, pero la Corte determinó en este caso que no se puede determinar que queda sin materia por el tema de reparación integral. ¿Qué significa esto de reparación integral? Pues que no basta con que simplemente me pongas ahora en libertad, sino que me tienes que restituir tu estado por haber causado una violación a mis derechos humanos, y esta restitución primero busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito, a la violación de sus derechos humanos. Cuando no es posible, entonces la reparación se dará a partir de algunas de las medidas restantes, que es la rehabilitación. Se busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos mediante la atención médica o psicológica. O sea, necesita también en las sentencias que otorguen los amparos, obviamente también buscar esta reparación integral, compensación, Fer y auditorio, que incluye la valoración de los daños materiales e inmateriales. Se otorga a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Esta se concederá por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables cuando sean consecuencia de la violación de los derechos humanos. Satisfacción. Tiene el objetivo de reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a reorientar su vida o memoria, y medidas de no repetición, Fer y auditorio, que buscan que no se vuelva a repetir esa violación a los derechos humanos. No sé si vamos a un corte. Bueno, pues vamos a un corte.
Hola, hola, estamos de regreso en tu programa, Este es el Día. Seguimos con este tema sumamente importante e interesante sobre la migración, en donde nos quedamos hablando sobre que el Estado no simplemente pues tiene que proteger tus derechos, la Corte, sino que también pues tiene que resarcir todos esos daños que por causa de las cuestiones administrativas y sus errores y violaciones de derechos pues le provocaron a estas personas. Así es, Fer. Si quieres. Y pues bueno, nada más aquí nos comentan, cada programa es sumamente informativo e interesante. Muchas gracias, excelente programa, bendiciones. Nos da mucho gusto que este programa pueda ser de bendición para muchas personas. Entonces, ¿qué les parece si seguimos aprendiendo? Es, Fer. Pues bueno, veíamos antes del corte lo que es la reparación integral, Fernanda, y es muy importante que entendamos. No basta con que ya, bueno, pues perdón, me equivoqué y te dejo pues ya en total uso de tu derecho de deambular y de residir, sino también procurar que haya una restitución, una rehabilitación en caso de que sea así necesaria, una compensación que son pues una reparación de daños económica también, de satisfacción y una medida de no repetición, Fernanda. O sea, es una reparación integral. Por eso es que es importante que los jueces también estén enterados, porque no basta con decir, pues ya se quedó sin materia, toda vez que ya los dejaron libres, sino que entiendan que no pueden sobreseer el amparo, porque hay más daños causados, no solo la privación de ese derecho a deambular. Claro, y pues bueno, una vez he escuchado todo esto también, y que ya hemos hablado sobre cómo pues el Estado tiene la obligación de regular esta cuestiones administrativas, el principio de no regreso, que si vienen de otros países en donde se encuentran con peligros a su vida y a su salud, ¿cuáles serían las causas para que pudiesen ahora sí deportar a una persona? Bueno, efectivamente, Fer y auditorio, ya una vez que enmarcamos todos los derechos, obviamente ahorita voy a leer las causas de deportación que podemos encontrar en el artículo 144 de la Ley de Migración, pero tenemos que entenderlas correctamente, enmarcadas en todos estos derechos constitucionales y derechos humanos que ya mencionamos. Uh-huh. ¿Cuándo puede ser deportado del territorio nacional el extranjero? Cuando se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas. Número 2, habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun y cuando haya obtenido una condición de estancia. Número 3, se ostente como mexicano ante el Instituto Mexicano de Migración sin serlo, cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública, proporcione información falsa o exhiba ante el instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenido de manera fraudulenta. 6, haya incumplido con una orden de salida del territorio nacional expedida por el instituto. En todos estos casos, el instituto determinará el periodo durante el cual el extranjero deportado no deberá ingresar al país conforme a lo establecido en el reglamento. Durante dicho periodo solo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en Estados Unidos mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva, Fer. Wow, qué impresionante. Entonces, pues bueno, creo que pues podemos ir viendo cómo la ley pues nos habla, sí, sobre los derechos que tienen las personas, sobre la igualdad que hay entre los ciudadanos y personas que vienen emigrando de otro país, pero también existen pues obviamente ciertas leyes que nos dicen claramente cuáles son las maneras en las que también pueden ser deportadas estas personas de vuelta a su país, ¿no? Es correcto, Fer, y obviamente siempre estar muy pendientes y pues nosotros como sociedad, o sea, independientemente que esto sea un elemento importante para que los migrantes puedan saber cuáles son sus derechos, también es importante para la autoridad. Recordemos siempre el principio de gobernado en contra del principio de autoridad. El principio de gobernado establece que todo gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba,
Pero el principio de autoridad implica que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Es importante que las autoridades puedan saber y conocer estos derechos para saber hasta dónde pueden llegar, qué pueden hacer, qué no deben hacer. Pero también en un tercer punto, Fer y auditorio, creo que como sociedad también debemos de conocer todos estos derechos, claro, para que nosotros tomemos conciencia realmente de lo que esto implica, no verlos como criminales, no verlos como ilegales. Decía Fer, lo que está incorrecto tal vez es su estancia no regularizada, porque por eso hay una migración irregular. Bueno, su estancia en el país está irregular, pero esto de ninguna manera es un delito, repetimos, no son criminales y necesitamos entender y tratarlos como seres humanos, obviamente con todos los derechos humanos que esto implica, ¿no? La dignidad, que es uno de los derechos más importantes de todo ser humano, o sea, no violentar la dignidad. Me gustaría, Fer y auditorio, leer lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, y también creo que es importante conocer sobre todo esto, porque también muchas veces estos casos ni siquiera llegan a un juicio por el simple temor de las personas que vienen de otro país, porque como bien hablábamos, creo que tenemos ya en la mente muy arraigado el conocer a estas personas como personas ilegales o llamarlas de esa manera y hacerlas a un lado y pensar que ellos no tienen derecho de vivir en este país, ¿no? Pero ahí creo que es importante que abramos un poco también nuestra mente y que conozcamos que la ley nos protege y que también la ley tiene regulaciones que pues si estas personas tampoco pues si siguen, como ya habíamos hablado, estas características que nos hablaba el licenciado, pues también pueden ser deportadas, ¿no? Entonces, más bien yo creo que lo que queda de nosotros es tal vez abrir un poco más nuestra mente, informarnos cada vez más, ser más abiertos a conocer nuevas cosas y también ayudar a estas personas, ¿no? Porque pues vienen de situaciones muchas veces complicadas en sus países y pues creo que es importante que conozcan los derechos que tienen como personas, como ciudadanos o como tal vez con una cuestión administrativa irregular, pero que tienen muchos derechos humanos que se les tienen que proteger y que el Estado mismo tiene que vigilar y que tiene que guardar. Y pues ayudarles también a que no tengan miedo, sino que le den una oportunidad al derecho, ¿no? Muchas veces es el desconocimiento el que nos lleva a pues tener ese temor, pero mientras más aprendamos, más conozcamos, más nos metamos a investigar, pues ese temor se va yendo, porque justo como mencionaba aquí el licenciado, pues el Estado únicamente puede hacer lo que se le está permitido, más nosotros como ciudadanos, nosotros como personas que habitamos en este país, pues podemos hacer pues todo lo que la ley no nos prohíba, ¿no? Entonces les invito a no tenerle miedo a las autoridades, no tenerle miedo o desconfiar del derecho, sino al contrario, darle una oportunidad y meterse a estudiar y pues con tener esto siempre en mente. Y dice algo muy importante, Fernanda, yo creo que es importante que ya como sociedad dejemos de tenerle miedo a las autoridades y las veamos como un ente de apoyo para la defensa de todos nuestros derechos. Sabemos que lamentablemente a veces pues hay muchos abogados que pues por el desconocimiento de la ley siempre están diciendo que no se puede, que el derecho no está a nuestro alcance, que la justicia está demasiado alejada de nosotros, que las autoridades, pero muchas veces es el desconocimiento de nuestros derechos lo que no nos permite defenderlos de manera adecuada. Y no se trata tampoco de ser groseros con las autoridades de ninguna manera, ni de pelearnos contra ellas, sino simplemente ejercer los derechos que nuestra Constitución y nuestras leyes nos brindan. O sea, este protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional es emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es importantísimo. Me gustaría retomar dos principios de todos los que vimos para que queden más claros. Lo que es el beneficio de la duda, Fer, dice, y auditorio, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que es sumamente difícil para las personas refugiadas aportar todas las pruebas necesarias para validar o comprobar sus afirmaciones
informaciones, puesto que es imposible que una persona cuya vida, seguridad, libertad o integridad corre en peligro, prepare de manera exhaustiva las pruebas que apoyan su caso en el país de acogida. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia ha estimado que si las decisiones del solicitante y las pruebas que en su caso tuviera a su alcance no entran en conflicto con la información objetiva recabada, cualquier elemento de duda no debe ser obstáculo para acceder a la solicitud, es decir, se le debe conceder el beneficio de la duda. ¿Por qué me gustaría retomar o por qué estamos retomando? Porque es importante también, Fernanda, auditorio, decirlo. No es solo que digan, inventen lo que quieran, ¿me explico? Claro. Si hay elementos objetivos, si en la entrevista el inmigrante se equivoca, dice una cosa y luego dice otra cosa, es evidente que esté mintiendo, pues obviamente este principio de beneficio de la duda pues no va a aplicar, Claro. ¿Me explico? Sí. Y otro principio muy importante está contenido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 22.8, que es el principio o derecho humano a no devolución. ¿Qué dispone este artículo? Que en ningún caso las personas pueden ser expulsadas o devueltas a otro país, sea o no de origen, donde su vida o su libertad personal esté en riesgo a causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Wow, qué interesante. Y pues bueno, creo que esto que hemos estado viendo a lo largo del programa, creo que es algo muy importante que debemos de tener como en mente y muy presente cada vez que se nos presente una situación como esta, ¿no? O cada vez que veamos alguna caso de violación de derechos humanos en contra de estas personas, pues es importante tal vez hacer lo que dentro de nuestras posibilidades esté permitida, ¿no? Y como hablábamos igual hace unos programas, hablábamos sobre la no discriminación y cómo todo esto comienza por ciertos prejuicios, ciertos estereotipos que tenemos de las personas, pues todo para ir eliminando todo esto es importante empezar por uno mismo, ¿no? Comenzar no juzgándonos a nosotros mismos y por lo tanto otras personas y sobre todo estas personas que pues si vienen con situaciones lamentables muchas de las veces. De vulnerabilidad. Y el principio de preservación de la unidad familiar lo vamos a encontrar en el artículo 4 constitucional que protege la organización y desarrollo de la familia. Y obviamente el más alto tribunal, la Suprema Corte, ha estimado que lo debe de entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social. La Suprema Corte estima que la familia tiene diversas formas y manifestaciones, pero que debe de protegerse obviamente este bien que prácticamente, Fernanda y auditorio, pues es lo que constituye nuestra sociedad. Una unidad familiar Sí. hace una sociedad sólida. Y obviamente tenemos siempre que privilegiar el derecho de los menores y de la familia, proteger a los menores, insistir en que los menores de ninguna manera pueden ser detenidos. Los menores de ninguna manera pueden ser detenidos y tienen que ser trasladados a un centro de ayuda, como en este caso lo sería el DIF del estado, en donde puedan ser pues de alguna manera parados, ¿no? Sí, pues qué bueno, le damos muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí. Igual yo agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí. Gracias igual a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que este tema haya podido ser de gran bendición para ustedes y pues que les haya ayudado en algo. Sí, Fer, pues igualmente, muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy. Gracias a la señora Rebeca Chan, Sí. la extrañamos. Hoy. Esperemos que la próxima semana la tengamos con nosotros, Sí. pero bueno, que estén muy bien y esperamos que haya sido de gran utilidad. Bendiciones a todos. Bendiciones.